Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes, como de costumbre. Estamos aquí en el día de hoy para emprender otro viaje por los escritos de Pablo. En este caso vamos a comenzar con la segunda epístola a los Corintios y vamos a cubrir capítulo 3 al capítulo 7. Vamos a escoger algunos de los conceptos más importantes de cada capítulo y vamos a mirarlos un poco más detenidamente para llegar a poder entender realmente el objetivo de todo este proceso es descubrir qué hay detrás de las enseñanzas de Pablo en cuanto cuál es el entendimiento, cuál era el propósito de Pablo, cuál era la intención de Pablo, de qué herramientas se basó su teología, de cuáles conceptos pidió prestado y cuál es la innovación de Pablo. Obviamente que la innovación de Pablo terminó con la creación o la invención de una nueva religión que vino a ser el catolicismo y luego el cristianismo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque básicamente ni el catolicismo ni el cristianismo están completamente basadas en lo que dice la escritura hebrea. Son copias y son copias muy deficientes en cuanto a la calidad, en cuanto a la exactitud. Así que eso es lo que nos disponemos a hacer. A través de la escritura, mirar lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Vamos a comenzar a mirar el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Vamos a ir del versículo 6 al versículo de 17. Y voy a leer, yo les pido el favor, si ustedes están interesados, de que abran sus Biblias, cojan sus Biblias, abran sus Biblias y vamos a enfocarnos en la segunda epístola de los Corintios en el capítulo 3. Y voy a leer del versículo 6 al versículo 17 como para tener una idea de lo que vamos a estar comentando. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado en letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muy bien. ¿Qué estamos viendo acá? Primero que todo, en el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. La primera pregunta que surge es, ¿cuál es el nuevo pacto? Porque esta pregunta surge repetidamente y no hemos podido, en algunos casos pasamos derecho, pasamos por encima y debemos explicar cuál es el nuevo pacto al que Pablo se refiere.
Y obviamente que él se refiere a lo que en el cristianismo y el catolicismo hablan del nuevo pacto que está en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 35. Y ya hemos visto que ese pacto es un pacto que el Eterno va a hacer con Israel, porque habla de la casa de Judá y habla de la casa de Israel. Es un nuevo pacto que él va a hacer y es un nuevo pacto que está destinado para la era mesiánica. Es un pacto que aún no se ha cumplido. Entonces, cuando Pablo habla acá de un nuevo pacto con relación a la misión de Jesús, pues está equivocado. Está equivocado. Porque este nuevo pacto no ha sucedido. Bueno, entonces dice, no de la letra, sino del espíritu. Pablo, como estamos viendo, Pablo ataca lo que está escrito. O sea, Pablo acepta que la Torá fue dada en el Sinaí y vamos adelante, vamos a decir que Pablo dice que fue dada por los ángeles. Pero no solamente que los ángeles la entregaron, sino que los ángeles la promulgaron. Vamos a mirar eso en un momento. Entonces, Pablo acepta la ley escrita, pero la reinterpreta y la malinterpreta a su conveniencia. Entonces, está realmente destruyendo lo que está escrito. Vamos a mirar algunos ejemplos. Bien, entonces dice, porque la letra mata. Yo tengo que preguntarme lo siguiente. ¿Yo cómo voy a saber qué es lo que yo tengo que hacer? Que Dios me dejó escrito a mí si yo no leo en alguna parte lo que está escrito. Luego tiene que estar en letra. Entonces, la letra me enseña a mí, me da las instrucciones de qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, no veo yo cómo la letra mata. Bien, eso con el versículo 6. Y vamos a ver aquí que Pablo está exponiendo su punto de vista de un tipo de tipo antisemita, porque Pablo habla en contra de Israel y habla en contra del judaísmo y habla en contra de la ley de Moisés. Luego, es un mensaje de tipo antisemita al afirmar que el mensaje de la Torá dado a Moisés, aunque con cierta validez limitada, ahora ya ha sido anulada por un nuevo mensaje dispensacionalista. O sea, cuando hablamos de dispensión, podemos hablar de un tiempo, una época, una era, un momento. Entonces, la dispensión a la cual se refiere Pablo es desde el momento en que se dio la ley hasta cuando vino Jesús. A eso se le llama dispensacionalista. Luego dice, ahora ya ha sido anulada por un nuevo mensaje. O sea, él está anulando la Torá, está anulando la ley de Moisés. Él dice que ya eso no es necesario, que ya eso es obsoleto, que ya eso es letra muerta. Y este mensaje dispensacionalista, el cual es del espíritu y no de la letra. O sea, el mensaje que supuestamente Pablo está anunciando es el que trae Jesús, que es un mensaje espiritual que no tiene que ver nada con la letra. Pero ¿en dónde lo vemos? ¿Cómo sabemos cuál es el mensaje? Continuamos. Es una crítica hacia el judaísmo, alegando que el judaísmo ha fracasado en su intento por entender sus propias escrituras y que también han fracasado en alcanzar una verdadera libertad. Este es otro punto del cual Pablo habla. Pablo dice que la Torá, la ley de Moisés, es una ley de esclavitud. Es una ley de condenación. Pero la libertad en Cristo es una ley de libertad. ¿Cómo entender esa parte?
Entonces, dice que Pablo insinúa con el nuevo pacto, es decir, que el viejo pacto tiene un velo, que los judíos tienen un velo porque no han entendido la profundidad de la escritura, y él lo compara con el velo que se puso Moisés una vez que bajó del monte Sinaí y tenía su cara resplandeciente de haber estado frente a la gloria del Eterno. Pues él se puso el velo para que los israelitas no, digamos, no se alteraran, pero no por nada más. Pero Pablo coge esta actitud acá y él dice que este velo quiere decir que los judíos o los israelitas tienen un velo que no han entendido el mensaje de Jesús, que mientras no acepten a Jesús el velo no será quitado. Luego estamos viendo que él está alegorizando algo que fue literal. Esto es muy común en el cristianismo. El cristianismo alegoriza lo literal y literaliza lo espiritual. Entonces, eso él lo compara. El velo y la esclavitud de la Torá lo compara él con el espíritu y la ley de la libertad, o la ley de Cristo. Pero no sabemos cuál es la ley de Cristo. Porque hasta donde sabemos, lo que los evangelios pueden decirnos es que él predicó la ley de Moisés. Él predicó los mandamientos, a guardar mandamientos. Usó parábolas para ilustrar su mensaje. Entonces, no veo cuál sea el nuevo mensaje que Cristo trajo. Ahora, Pablo intenta mostrar que la Torá como la ley de esclavitud ha caducado. Eso es lo que él dice. Esa ley caducó, esa ley ya es obsoleta. Y que ahora, como consecuencia del nuevo pacto, se entra a la ley del espíritu, que él cataloga como la ley de la libertad. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la ley de la libertad y por qué Pablo desecha la ley de Moisés? Esa sería una buena pregunta. En este pasaje de Corintios, capítulo 3, Pablo utiliza la ocasión cuando Moisés, al descender del monte Sinaí, mostraba en su rostro una luz resplandeciente. Y por esta causa, Moisés decidió utilizar un velo para cubrir su cara. Y en varias ocasiones después, cada vez que Moisés entraba a hablar con Dios, se quitaba el velo y luego al salir se lo ponía en su cara nuevamente. Pablo utiliza este suceso que narra la escritura y está en Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35, cuando Moisés se cubre su rostro como un velo para afirmar que Moisés está, dice Pablo, que Moisés está deliberadamente reteniendo toda la verdad revelada a los israelitas. ¿Yo cómo puedo entender esa parte? Pablo está diciendo que el velo es porque Moisés no quería revelarles toda la verdad que él sabía a los israelitas. No tiene ningún entendimiento. Puesto que en ese entonces aún no había llegado el momento para quitar el velo y revelar la gloria de Cristo. Eso es lo que Pablo está dando a entender en el capítulo 3 de 2 de Corintios. El resumen de esta alegoría es que el velo que tenía Moisés para cubrir el resplandor de su cara representa el velo que los israelitas tenían sobre sus mentes y que no podían entender toda la escritura, porque supuestamente Moisés, por llevar el velo, significaba que él no podía, que su mensaje no podía ser entendido por los israelitas, y que ese velo solo sería quitado una vez la persona aceptara a Jesús como su Salvador.
Esta alegoría utilizada por Pablo aquí, aunque retiene la validez de la escritura, o sea, no rechaza la escritura, pero la está malinterpretando. Al mismo tiempo está rechazando o declarando que su significado literal ya no es válido. Bueno, pero esto lo hemos visto anteriormente. ¿Cómo Pablo utiliza la escritura hebrea? ¿Para qué? Para él coger los conceptos y deformarlos y quitarles su sentido literal, como lo está haciendo acá. Bueno, otro ejemplo de Pablo, como él malinterpreta los escritos bíblicos, es cuando toma el cruce del Mar Rojo. Ya vimos que el Mar Rojo no es Mar Rojo, sino el Mar de Juncos. Pablo utiliza en otra alegoría, en otro momento, el tema de que cuando los israelitas cruzaron el Mar de Juncos, mal llamado Mar Rojo, él toma eso y lo alegoriza para decir que esto era representativo de un bautismo, del famoso bautismo cristiano o del bautismo católico. Entonces, tampoco ese es el significado del cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo fue la liberación de la esclavitud hacia una redención que iba a culminar con la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Nada tiene que ver con bautismo, pero Pablo lo usa de esa manera. Igualmente, en otro mensaje hemos visto ya que lo mismo sucedió con la alegoría que Pablo tiene en Gálatas, capítulo 4, versículo 21, donde él habla de Sara y Agar, y él mismo dice que es una alegoría. O sea, no está desmintiendo lo que está escrito, pero lo está malinterpretando. Tanto lo malinterpreta que termina insinuando que Agar, que representa la esclavitud, porque era la esclava de Abraham y Sara, entonces utiliza a Agar y termina insinuando que Agar representa al monte Sinaí. ¿Y por qué representa al monte Sinaí? Porque para Pablo la ley que se dio en el monte Sinaí es una ley de esclavitud. Y entonces, obviamente, y luego sus descendientes, según Pablo, los descendientes de Agar, que era la egipcia, que era la esclava, son los israelitas. Esto es completamente contrario a lo que dice la escritura. Y Sara representa a la madre de la libertad, o sea, los que son libres. Para Pablo, los que son los gentiles que se han acogido a creer en Jesús. Completamente distorsiona el sentido literal de la escritura. Pero esto es lo que Pablo hace con los escritos, y por eso aquí está representando estas alegorías. Y hemos ya presentado tres: la del día de hoy, el tema del cruce del Mar de Juncos, interpretándolo él como un bautismo, y también con el tema de Sara y Agar, que está en Gálatas capítulo 4, versículo 21. Ahora, la reinterpretación de Pablo sobre la escritura hebrea, aunque él manifiesta que la Torá fue promulgada por ángeles, aún así él la acepta como un documento inspirado y que él no está en libertad para cambiar la escritura en ninguna forma. No la cambia, pero la malinterpreta. Sin embargo, su estrategia es algo diferente al enfoque gnóstico, porque ya hemos dicho que Pablo tiene y está utilizando una corriente del gnosticismo. El gnosticismo era una creencia, y habían muchos tipos de gnosticismo, muchas corrientes. Generalmente el gnosticismo era una corriente que tomaba la Torá, que había sido dada por un demiurgo. Un demiurgo es un dios inferior, un ser inferior al Dios supremo, y que el ser humano era incapaz de salvarse a sí mismo, no importa lo que el ser humano hiciera.
y que el ser humano solo se podría salvar a través de la gnosis o el conocimiento. Entonces, aquí se prefigura un ser superior que viene a salvar a ese ser humano que no tiene esperanza. Pablo coge de esta corriente, de este gnosticismo, y él no desecha la escritura, pero la malinterpreta. Y Pablo también dice lo mismo, que el ser humano no puede hacer nada para salvarse. Entonces, por eso los mandamientos no sirven. Los mandamientos, dice, con obedecer los mandamientos usted no se va a salvar. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que a través de la obediencia el ser humano se justifica ante el Eterno, ante su Creador. Pero para yo poder obedecer, yo tengo que tener unos mandamientos. Porque si yo no tengo mandamiento, yo no voy a saber qué es lo que tengo que obedecer. Entonces la obediencia es básica. Y Pablo no enseña obediencia. Y por eso en el cristianismo no se insinúa la obediencia. Solamente que usted crea. Pero esa creencia se queda en la cabeza, porque usted no tiene que hacer nada más. Entonces, no hay ningún mérito para el ser humano. ¿Y cuál fue el propósito por el cual Dios creó al ser humano? Eso lo encontramos en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. En un momento lo vamos a ver. Bueno, sin embargo, la estrategia de Pablo es diferente al enfoque gnóstico hacia la escritura hebrea, que el gnosticismo estima como un documento emanado del demiurgo, o sea, de un dios inferior, y que ellos no dudan en alterarlo cuando ellos sienten que es necesario. Pero Pablo asume una posición de aceptar a los personajes que fueron líderes en la comunidad de la Biblia y de Israel, y los utiliza para apoyar su reinterpretación equivocada. Y Pablo quiere hacer ver que los judíos no han sabido interpretar sus propios santos escritos. Para Pablo, la Torá tiene una validez limitada, ya que ha sido promulgada por ángeles. Eso lo encontramos en Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Lo encontramos en Hechos, capítulo 7, versículos 38. Y capítulo 7, versículo 53. Y también lo encontramos en Hebreos, capítulo 2, versículo 2. Luego, según Pablo, la Torá o la ley de Moisés fue promulgada por ángeles y no por Dios. No por el Dios supremo. Pablo afirma que la Torá conlleva a la esclavitud y que es de autoridad limitada, especialmente después del advenimiento de Jesús. Lo que Pablo está diciendo en Gálatas 3:19 es que fueron los ángeles y no Dios los autores de la ley o la Torá. ¿Cómo sabemos esto? La frase que Pablo usa en griego, porque él no sabía hebreo, utilizaba el griego porque nació en un área donde se hablaba el griego, y el griego era el idioma universal de esa época y de esa área, junto con unas partes de Judea. Luego, la frase que Pablo usa en griego es diataheis, diangelon, diataheis, donde la palabra diataheis se traduce como ordenada o comandada. Es como un pasado participio. Entonces, no quiere decir transmitida. Luego, no podemos equivocarnos acá y decir, no, lo que Pablo quiso decir es que los ángeles transmitieron la Torá. No, tampoco. Lo que Pablo está insinuando es que la Torá fue ordenada, comandada, autorizada por los ángeles. Esto significa que la autoría de la Torá o de la ley es de los ángeles. En Hechos 7:38 se nos dice que el ángel habló a Moisés en el monte Sinaí.
Esto es obvio que va en contra de lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 al 36, donde la Biblia hebrea insiste en que la voz que se escuchó en el monte Sinaí era la voz de Dios mismo. Entonces no había ningún ángel hablando. La escritura no nos dice eso. ¿Y por qué Pablo no lo está diciendo ahí? Porque Sinaí, bueno, que era la voz del Eterno mismo, dice, oíste la voz de Dios. Eso lo tenemos ahí en el capítulo 4, versículo 12 de Deuteronomio, porque Moisés está haciendo un recuento y él dice, ustedes escucharon la voz de Dios. Este pasaje de 2 de Corintios, en este pasaje Pablo utiliza la ocasión cuando Moisés, al descender del monte Sinaí, mostraba en su rostro una luz resplandeciente y a causa decidió utilizar un velo. Ya lo hemos manifestado y él utilizó eso para distorsionar el mensaje. Así que todo esto que estamos viendo aquí, de los tres tipos de alegorías que Pablo ha hecho de la escritura, que ya hemos visto, uno del pasaje del mar de juncos, otro del tema de hoy del velo de Moisés y otro el de la alegoría de Sara y Agar que están en Gálatas 4:21. Esa es la forma en que Pablo usaba la escritura, la cogía y la distorsionaba, le daba un significado diferente. Bueno, vamos a pasar ahora al capítulo 4 y en el versículo 4 nos vamos a detener para mirar un aspecto que hay en el capítulo 4 de 2 de Corintios. En el capítulo 4, versículo 4 dice Pablo, voy a leer el versículo 3 para que tengamos un contexto, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno. Aquí Pablo está hablando de un poder maligno, porque está hablando del Dios de este siglo. Eso es un lenguaje gnóstico. Ese concepto de un poder maligno o el diablo en el pensamiento, o más bien la mitología, no se puede sobreestimar. Al referirse a este poder o poderes, generalmente usa expresiones derivadas, como ya dije anteriormente, del gnosticismo, más que del judaísmo. Por lo tanto, da una imagen de asalto de poderes malignos, cósmicos, sobre Jesús en estas palabras. Esto ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, donde dice, nada de esto los gobernantes del mundo conocían esta sabiduría. O sea que los gobernantes del mundo no conocían esta sabiduría. Y dice él, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor glorioso. La expresión a la cual se refiere Pablo como los gobernantes de este mundo no está hablando de los gobernantes terrenales, como el emperador romano o como las autoridades israelitas, etc., sino él se refiere a poderes sobrenaturales que gobiernan sobre este mundo, en el sentido de esta era cósmica. Del mismo modo utiliza la expresión principados y poderes y otras expresiones similares con conexiones gnósticas para referirse a las fuerzas sobrenaturales que se oponen a Jesús y a él mismo. En una ocasión incluso él llama a la fuerza maligna suprema Dios, como lo tenemos ahorita en versículo 4. Pablo piensa así en las fuerzas del mal como organizadas en una jerarquía y como teniendo poder independiente de Dios, al menos durante un periodo en la historia cósmica. Fue principalmente para romper el poder de estas fuerzas que Jesús vino al mundo. Esa es la creencia. Aunque el poder terrenal que se le opuso, y él decía que el poder terrenal que se opuso
a Jesús eran los judíos. Pero ¿cómo él puede deducir esto cuando Jesús era judío? Y que parecían ser sus principales enemigos. En este pasaje, 2 Corintios 4:4, donde se menciona a Satanás como el Dios de este siglo, es un lenguaje muy gnóstico para alguien que supuestamente ha sido educado en el judaísmo. O sea, si él era judío, ¿cómo él iba a pensar así? Si el judaísmo no acepta este tipo de conceptos. Pues esta es una prueba de que él no tuvo nada que ver con el judaísmo. Estuvo interesado en el judaísmo y siempre quiso ser judío, pero nunca lo pudo ser. Esta expresión de llamar a Satanás como Dios no existe en ningún escrito, ni rabínico, ni apócrifo, ni pseudoepigráfico de la literatura judía. Esta expresión de Satanás la encontramos en el Nuevo Testamento en todas partes. Pero eso viene de las costumbres y de los escritos que se apegaron a las costumbres cuando los israelitas estuvieron bajo el imperio persa, especialmente donde viene el zoroastrismo y viene la dualidad entre el bien y el mal, el Dios bueno y el Dios malo, el Satanás, etc. Para aclarar ese punto, en el judaísmo, Satanás o Satán significa adversario. Pero Satanás no es una figura que esté obrando en contra del ser humano. Y Satanás no puede ser una figura, sino es un ente, si queremos llamarlo así, que está bajo el control de Dios y bajo la autoridad de Dios. Y Dios no va a usar a un ángel, digamos, para que vaya a atentar al ser humano. Eso no lo hace. Entonces, Satanás es un ángel que está al servicio de Dios. Podemos decirlo así. Pero no es enemigo del ser humano. ¿Por qué? Porque todo lo malo sucede porque el ser humano así lo escogió. Esa es una de las verdades que tenemos que afrontar. Yo no puedo echarle la culpa a nadie, a ningún Satanás. Entonces, cuando yo hago algo en contra de un mandamiento, estoy obrando en contra de mi bienestar. Luego yo soy adversario para mí mismo. Yo puedo ser un Satanás para mí mismo, por lo que yo estoy haciendo. Incluso en la religión iraní, de la que se deriva el dualismo de los gnósticos, derivados en última instancia, el poder sobrenatural maligno se consideró como inferior al buen poder, que es el poder del Eterno. Entonces, tenemos que el Satanás del cristianismo vino a través de la literatura apócrifa, como en el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro apócrifo, no es un libro inspirado, porque fue escrito solamente 200 y pico de años antes de la era común. Entonces, el libro de Enoc, alguien escribió toda esa fantasía y le puso Enoc. Eso se llama una escritura pseudoepigráfica, pero no fue que Enoc lo escribió, en absoluto. Entonces, muchas de la escritura de Enoc se trasvasó a otros escritos. Tuvieron influencia en los escritos de Qumran, en los rollos del Mar Muerto. Tuvieron influencia en otros escritos de la literatura judía apócrifa de la época del Segundo Templo. Y eso obviamente se trasvasó al cristianismo, a los evangelios. Por eso usted encuentra a Satanás en el Nuevo Testamento. Pero Satanás no existe. Si usted quiere saber, realmente cuando usted piense en Satanás, piense en la palabra pecado. Y eso lo lleva más o menos a la realidad de lo que está escrito. Entonces, Satanás es una figura que se usa para amedrentar a las personas. Pero la escritura hebrea no se refiere a Satanás como un personaje que esté en contra del ser humano, no. O que esté fuera del control de Dios, tampoco. Bueno,
Entonces, ya dijimos que los escritos pseudoepígrafos de Qumran tienen un sentido de maldad cósmica todavía, porque los escritos de Qumran sí reflejan cierta fantasía, tienen un sentido apocalíptico, escatológico, y eso era muy común de la época del Segundo Templo. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba esperando la redención, y muchos se figuraron que ya el fin del mundo estaba cerca. Por eso cuando se escribieron los evangelios, cuando estuvo Jesús acá, él mismo creyó que ya el fin del mundo estaba cerca. Pablo creyó que el fin del mundo ya estaba cerca. Entonces, han pasado 2000 años y fíjese que no. Nadie lo sabe cuándo será. Bueno, entonces Pablo pertenece al tipo de gnosticismo que estaba fascinado por el judaísmo y trató de entretejer ese concepto de gnosticismo con judaísmo, y obviamente terminó con un patrón antisemita. Bueno, entonces vamos a pasar ahora y tenemos otros ejemplos de la figura de este Satanás. En Juan 12:31 dice: ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Si es el príncipe, tiene que haber un rey. ¿Quién era el rey? En Juan 14:30, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada contra mí. Supuestamente fueron palabras de Jesús, pero si Jesús, que era judío, no pudo haber dicho esto, porque en el judaísmo esos conceptos no tienen una realidad, no tienen un fundamento. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que los evangelios fueron escritos 50 años después de la muerte de Jesús. Él no escribió ni una sola palabra. Y todo lo que Pablo escribió, lo escribió 20 años, de pronto 30 años antes de que se escribieran los evangelios. Cuando se escribieron los evangelios, ya los escritos de Pablo eran conocidos. Y muchos de los evangelios tienen la teología paulina ahí. Como dije anteriormente, si usted quisiera saber cuál es el orden de los libros en el Nuevo Testamento, usted tendría que primero poner los escritos de Pablo y luego los evangelios, en el orden en que fueron escritos. Muy bien, vamos entonces ahora a mirar en el capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a mirar el 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, ya estamos en el capítulo 5. En el versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué tiene esta parte para nosotros acá? No hay en ninguna parte de la Biblia, digo de la Biblia inspirada, se habla de un tribunal de Cristo. Eso no existe. Vamos a ir, porque aquí se le está adjudicando que va a haber un tribunal que va a presidir Jesús o Cristo. Entonces lo que nosotros hacemos es ir a la Escritura a ver realmente cuál es el juicio o dónde se habla de un juicio. Y para ello, obviamente, tenemos que ir a el libro de Eclesiastés. Entonces, yo les voy a pedir que se dirijan al libro de Eclesiastés. Y vamos a ver en el tema de el libro de Eclesiastés, en el último capítulo. Vamos a ir al capítulo versículo 12, capítulo 12, versículo 13, donde dice, vamos a ir al versículo 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Entonces, ¿quién es el que va a hacer juicio? No es ningún tribunal de Cristo, es Dios quien va a hacer el juicio. Dice,
porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y aquí Pablo escribió lo mismo, sea bueno o sea malo. Se copió, pero la otra parte, obviamente que la cambió él. Ahora, entonces Dios es el que va a hacer el juicio. Ahora, en el versículo 13 vamos a responder la pregunta, ¿para qué el ser humano fue creado? ¿Para qué? Versículo 13, capítulo 12 de Eclesiastés nos dice, el fin de todo el discurso, o sea, todo lo que dijo Salomón en Eclesiastés, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. O sea, ese es el todo del hombre. Quiere decir, el hombre, ese es el fin por el cual y para el cual el hombre fue creado. Ahora ya sabemos para qué fuimos creados y ahora ya sabemos que es Dios quien va a hacer juicio. Luego, tribunal de Cristo no hay. No puede existir si nos fijamos en la Biblia. Y Pablo obviamente está recogiendo de la Biblia hebrea. Muy bien. Y luego en Joel 3:12 dice Joel, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré, dice Dios, para juzgar a todas las naciones. Bueno, otra vez, ya sabemos que es Dios quien va a hacer el juicio. Muy bien. También tenemos en el capítulo 5 de Corintios, 2 de Corintios, en el versículo 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Usted cómo entiende eso? ¿Cómo es que yo soy nueva criatura estando en Cristo? ¿Y qué es estar en Cristo? Pablo nunca lo explicó. De pronto usted nunca lo preguntó. Pero hoy en día estamos haciendo esta reflexión, este autoanálisis. Porque esto fue lo que dejó Pablo para los que se fijan en Pablo. Entonces no hay claridad y hay mucha controversia. Y obviamente que está realmente alterando la escritura hebrea. Bueno, pasamos al capítulo 6, ya estamos llegando en este momento al capítulo 6 de 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 12, porque aquí hay unas cosas muy interesantes. Y en el versículo 12, versículo 16, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, dice Pablo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Será que eso es así? Yo no pienso que eso es así. Primero que todo, Dios es incontenible. Nada lo puede contener a Él. Nada. Ni su misma creación. Porque Él está fuera de la creación. Y fuera del tiempo. Y fuera del espacio. ¿Cómo se atreve Él a decir esto? Cuando dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Vamos a ver dónde fue que Dios lo dijo. Porque Pablo está usando la escritura hebrea. Y aquí se nos dice que hay que ir al Levítico capítulo 26. Bueno, vamos a ir a Levítico a ver qué nos dice.
porque eso es lo que Pablo está usando para respaldar lo que él dice que somos el templo, o que le está diciendo a sus feligreses: vosotros sois el templo del Dios viviente. Bueno, luego vamos a Levítico, y en el capítulo 26, y lo voy a leer porque hay que leerlo para nosotros llegar a un entendimiento completo. ¿Cuál es el título del capítulo 26 de Levítico? Bendiciones por la obediencia. Y dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Eterno, vuestro Dios. O sea, usted no puede hacerse figura de nada. Usted no puede inclinarse ante nada, ante ninguna figura humana, hecha por manos humanas. Eso dice el versículo 26.1. El versículo del capítulo 26.2, mire lo que dice. Vamos a regresar en un momento. Muy bien, estamos nuevamente de regreso, y estamos comenzando a abordar el capítulo 6 de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Y vamos a leer el versículo 16 para ver qué es lo que Pablo está diciendo. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ya hemos dicho que es imposible que el ser humano pueda ser el templo de Dios. Porque Dios es incontenible, insostenible, no hay nada que lo pueda contener. Ni su creación, y que Él está fuera del espacio, fuera del tiempo. Así que no podemos decir lo que está Pablo afirmando. Sin embargo, él, para apoyar lo que está diciendo en el versículo 16, nos lleva a Levítico capítulo 26, porque ahí Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mire, Pablo puso esto ahí para apoyar lo que él dice, que los creyentes en Jesús son el templo del Espíritu Santo, son el templo de Dios. Vamos a ver si eso es verdad, porque la única forma de nosotros saber si lo que Pablo está diciendo ahí está consistente con el versículo que él cita. Vamos a ir a el capítulo 26 de Levítico, que él está citando aquí en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Ya habíamos dicho que el capítulo 26 de Levítico tiene que ver con las bendiciones por la obediencia. O sea que hay que obedecer. Y si usted tiene que obedecer, usted tiene que saber obedecer a qué. ¿A qué? ¿En dónde yo sé qué es lo que tengo que obedecer? Pues en la ley de Moisés, en la Torá. Ahí es donde están los mandamientos. Usted es el que tiene que obedecer los mandamientos. Pero Pablo nunca lo insinúa acá. Pues él dice que los mandamientos ya no son necesarios. En fin, en el versículo 26, en el capítulo 26, versículo 2, mire lo que dice Levítico 26. Guardad mis días sábados, o mis días de reposo. O sea, ese es un mandamiento. Y tened en reverencia mi santuario. Luego dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Y luego más adelante dice, para saltarme unos capítulos para llegar al versículo que Pablo está exponiendo, dice luego: estas son las bendiciones. Hay otras donde dice: y yo daré paz en la tierra, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y multiplicar. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis
fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y el versículo 12 dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Muy bonito. Estas son las bendiciones por la obediencia. Pero Pablo aquí no habla de ningún tipo de obediencia. Entonces, ¿para qué va a citar lo que dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos. Sí, eso es parte del capítulo 26 de Levítico. Pero eso es al final, que Dios dice, habitaré entre ellos si guardan esto, si guardan sus mandamientos. Y Pablo, según Pablo, los mandamientos ya están obsoletos. Entonces Pablo se está contradiciendo. Pablo está utilizando la escritura para sus propios fines, para desviar a la gente, especialmente a la gente que él le predicó, que eran los gentiles, que de pronto no tenían idea de lo que decía Levítico capítulo 26. Eso es lo que vemos, así es como Pablo trabaja. Luego, tenemos también que en 2 Corintios capítulo 16, capítulo 6, versículo 16, se cita a Ezequiel capítulo 37, versículos 27 y 28. Y obviamente voy a leer lo que Pablo está citando, lo que dice Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel está hablando es a Israel. Ezequiel le está diciendo en el capítulo 27, viviré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en el versículo 28, cuando mi santo templo esté para siempre en medio de ellos, las demás naciones reconocerán que yo he escogido a Israel como mi posesión sagrada. Entonces, Pablo está leyendo correspondencia ajena, porque eso no es ni siquiera para él. Eso es para Israel, para los que obedecen mandamiento, no para los gentiles a los cuales él les predicó que no debían obedecer mandamiento, que no se debían circuncidar, que ya la letra, lo que estaba en letra, eso estaba abolido. Entonces, ¿para qué utiliza para qué está utilizando escritos del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, para apoyar sus falsas doctrinas o falsa enseñanza, una enseñanza equivocada? Muy bien. Luego, en el versículo 17 del capítulo 6 de 2 Corintios dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pablo nos refiere a Isaías capítulo 52, versículo 11. Pero Isaías 52 le está hablando a su pueblo Israel, a través de Isaías. Y les está diciendo: apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios del Eterno. ¿Cuáles eran los utensilios del Eterno? Los implementos y los elementos del templo. Entonces, aquí se está hablando específicamente a Israel. Y por último, en el versículo 18 del capítulo 6, del capítulo 6, versículo 18, Pablo cita otra vez otra porción del Tanaj o el Antiguo Testamento, donde Pablo quiere decir: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿De dónde sacó eso Pablo? Vamos a ir allá. Él sacó eso de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Ya lo tengo acá. Entonces dice, Dios le está hablando ¿a quién? A David. Y le está diciendo, le está hablando a través de Samuel, el profeta, y le dice:
Yo le seré a él por padre. ¿A quién le va a ser por padre? A David. Pero entonces aquí Pablo cambió el versículo. Porque Pablo dice, y seré para vosotros por padre. No, 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 no. Eso no dice el Antiguo Testamento. Porque aquí tiene la cita de 2 de Samuel 7:14. Y 2 de Samuel 7:14 dice, yo le seré a él por padre, no a ellos. Y él será a mi hijo. Así es como Dios vio a David. Pero Pablo lo está usando en plural. Y dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Perdóneme, pero eso no está bien. Eso no está en el Tanakh, no está en el Antiguo Testamento. Y sin embargo tiene la cita de 2 de Samuel 7:14. ¿Sí ven cómo trabaja Pablo? Entonces, y dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Está hablando ese David. Nada que ver con lo que Pablo tiene aquí en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 18. Y por último, también cita en el versículo 18 del capítulo 6 de 2 de Corintios, cita Primera de Crónicas 17:13. Y Primera de Crónicas 17:13 está repitiendo lo que Dios le dijo a David. Yo le seré por padre y él será a mí por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de él. ¿Y quién fue antes de David? Saúl. Y Dios le quitó su favor a Saúl porque desobedeció. Entonces aquí vemos que todo esto que he expuesto en este día de hoy es para que ustedes se den cuenta lo equivocado que está Pablo, cómo él malinterpreta la escritura hebrea. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos desenmascarando sus falsas enseñanzas. No me queda más sino pedirles que ustedes analicen lo que están viendo, así como lo estamos viendo acá, yo con ustedes, y recapaciten y tomen alguna decisión, porque esto es cuestión de vida o muerte eterna. Muchas gracias por su atención.